Vos decime. Dale. Buenas tardes, soy Romina Esquivel, residente de cuarto año. Vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad. Siguiente. Me basé en varios artículos, estos son dos. Uno es de la Sociedad Argentina de Infectología, publicado en el año 2015, acerca de neumonía adquirida en la comunidad y cómo se recomienda la atención de los pacientes en los distintos niveles según la gravedad. Y el otro es una guía NICE que estaba subida en la página de la Sociedad Argentina de Neumonología del año 2014. Una aclaración que les quiero hacer es que hay muchas guías que son más nuevas, pero que se han bajado por el COVID. E incluso en las páginas de las distintas sociedades dice que las últimas guías se han sacado para no generar confusión. Siguiente. Bueno, la neumonía, como todos sabemos, es una infección aguda del parénquima pulmonar que se manifiesta a través de signos y síntomas de infección respiratoria baja y se asocia con un infiltrado en la placa de tórax nuevo. Para considerarse adquirida en la comunidad, el paciente no debe haber estado internado en las 2 semanas previas al inicio del cuadro, porque si no se puede considerar una neumonía intrahospitalaria. Siguiente. Las condiciones asociadas a tener a mayor riesgo de tener una neumonía adquirida en la comunidad es la edad avanzada, las enfermedades crónicas de cualquier tipo de sistema, cardiovascular, respiratoria, renal, hepática, la diabetes, las neoplasias, el tabaquismo, las infecciones por VIH, uso de corticoides o inhalados o inhibidores de la bomba de protones y algunas condiciones especiales que también son enfermedades crónicas, como el mieloma múltiple, la hipogamaglobulinemia y la asplenia. Siguiente. En cuanto a las etiologías, tenemos diversas etiologías causantes de neumonía adquirida en la comunidad. Yo les voy a mencionar como las más frecuentes. Siguiente. Dentro de las bacterianas tenemos el Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo y es el principal agente causal de esta entidad. La Haemophilus influenza causa cuadros principalmente en tabaquistas, en pacientes con EPOC. El Staphylococcus aureus es el tercer productor de neumonía adquirida en la comunidad. Y después tenemos Mycoplasma pneumoniae, clamidia, pseudomonas, que es más presente en pacientes que tienen bronquiectasia o fibrosis quística, enterobacterias más propias de los pacientes enolistas o los pacientes institucionalizados, y la legionela, que en realidad no es un germen de distribución generalizada en nuestro país, sino que ha tenido brotes en algunos sectores puntuales. Siguiente. Como causa viral, los virus son principales productores de neumonía en niños y en pacientes con comorbilidades. Además, se pueden presentar en pacientes que viven en grupos hacinados, como la población carcelaria. Producen neumonías graves en inmunocomprometidos los virus. Entre ellos tenemos la influenza, que produce una neumonía por sí misma, pero además produce un doble cuadro de neumonía en muchas oportunidades por sobreinfección bacteriana. El virus sincicial respiratorio, característico de los niños, metaneumovirus humanos, parainfluenza, coronavirus humanos y hantavirus, entre otros. Obviamente nombra muchísimos gérmenes más, pero bueno, estos eran como los principales de cada grupo. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, es esencialmente clínico, les iba a preguntar, pero la vi que le dio al siguiente y como no sabía, arruinó la sorpresa. No, bueno, es clínico, ¿sí? Acuérdense siempre de esto. ¿Por qué? Porque si estamos en un medio como el nuestro, por ahí, en el que un día llegás y no tenés la disponibilidad de una radiografía de tórax, el diagnóstico de neumonía lo podemos hacer igual, ¿sí? Siguiente. Y es importante que, algo que por ahí tenemos el concepto de algunos de la facultad, no podemos predecir la etiología con la clínica, ¿sí? En el artículo de la SADI habla mucho de esto de la neumonía atípica, y es un concepto que se ha ido quedando en el tiempo porque no existe un cuadro típico para un germen en particular, ¿sí?
Entonces, siempre que tengamos el conjunto de síntomas y signos, sospechamos una neumonía y se hacen tratamientos empíricos, pero no podemos decir, bueno, como tiene tal y tal cosa, es tal germen. Eso no se puede definir de esa manera. Siguiente. Los síntomas y signos básicamente son taquipnea, disnea, tos, fiebre y dolor torácico, más o menos una auscultación pulmonar patológica. No van a estar todos estos síntomas juntos, ¿sí? Pueden estar presentes algunos sí y otros no. Todos es variable según cada individuo. Y siempre que tengamos la disponibilidad hay que pedir la radiografía de tórax. Pero si no la tenemos, podemos hacer diagnósticos, ¿sí? Eso que quede bien claro. No es, bueno, como hice el diagnóstico clínico, no hago la placa. Si la tenemos, la hacemos. Siguiente. Y una recomendación importante que hace la guía NICE es que recomienda el diagnóstico y tratamiento de la neumonía dentro de las 4 horas posteriores a que el paciente llegue al hospital. O sea, esto como me recordó un poco a lo que hacemos en el ACV, que te da un tiempo en el que el paciente va a tener mejores resultados. Bueno, esto te propone que en las 4 horas desde que el paciente llegue a la puerta del hospital, se logre hacer un diagnóstico e iniciar un tratamiento para tener un mejor resultado. Siguiente. ¿Qué exámenes complementarios vamos a tener? Bueno, obviamente la radiografía de tórax es como una herramienta barata que está disponible ampliamente y que la podemos interpretar nosotros con muy poco conocimiento. No hace falta ser especialista en diagnóstico por imágenes para poder identificar alguna neumonía en una placa. Sí, nos va a confirmar el diagnóstico, nos va a descartar diagnósticos alternativos o condiciones subyacentes, vamos a poder identificar signos de enfermedad complicada como una neumonía multilobar o efusión pleural. Y la resolución, acuérdense siempre de esto, la clínica va a preceder a la radiológica, especialmente en los pacientes ancianos. Es muy característico ver el paciente viejito o el paciente ansioso que te pide una placa de control porque tuvo neumonía. Le vamos a hacer la placa y va a estar igual. O sea, la placa va a seguir con el infiltrado y nos va a generar a nosotros ansiedad si no sabemos esto o al paciente. Así que siempre es esto, tranquilizar y decirle que la resolución radiológica demora más tiempo que la clínica. Siguiente. La tomografía de tórax lo que nos sirve es cuando hay duda diagnóstica en pacientes con una placa normal o inespecífica. ¿En qué caso les parece a ustedes que, o muy actual, que puede haber pasado esto con placas normales, pacientes muy mal y en el que la tomo nos pudiera desempatar? La neumonía por COVID. Exacto. La neumonía por COVID tiene 60% de placas normales en pacientes con neumonía. Entonces, cuando hay paciente con radiografía normal, pero la clínica no nos hace pensar que el paciente está bien, pidámosle la tomo, ¿sí? Por lo menos en las guardias que hacemos nosotros del Carmen, la tenemos disponible con bastante facilidad y en ese caso nos serviría. Además, hay en los pacientes neutropénicos o con infección por HIV, pacientes que pueden tener un poco menos de clínica, en el manejo de complicaciones pleurales y tiene más sensibilidad para evaluar infiltrados intersticiales, que por ahí en la placa se pueden ver un poquito más difusos, cavitaciones, empiemas y las adenopatías iliares. Siguiente. En cuanto al examen de esputo, no es de rutina en las neumonías, ¿sí? No es que a un paciente que me cae a la guardia yo le tengo que pedir un examen de esputo para hacer un cultivo, excepto si yo estoy sospechando que este paciente puede tener una tuberculosis. Los pacientes internados también te dice que si la muestra no es fácil tomarla, por ejemplo, tenemos un paciente anciano, emaciado, un paciente que no puede toser con facilidad, por ahí no tiene ni sentido pedírselo porque no vamos a poderle sacar un rédito a este esputo. Y los pacientes que requieren intubación, se les va a hacer un aspirado traqueal y ahí van a obtener seguramente el agente etiológico con más fidelidad que
en el paciente que nosotros intentamos a la fuerza sacarle un esputo que no es tan bueno y no da un buen rédito diagnóstico. No encontré la cantidad de falsos positivos, pero que Lucas me lo había sugerido, no lo pude encontrar. Pero sí dice que hay muchos que no dan rédito diagnóstico. Siguiente. Y el hemocultivo no lo vamos a pedir en las neumonías de manejo ambulatorio, pero cuando vayan a internar un paciente por una neumonía, se sugiere desde la SADI, perdón, tomar 2 muestras de hemocultivo al paciente que ingresa. Siguiente. Bueno, los scores de riesgos, estos los van a utilizar bastante. Yo encontré los 2 que más usamos en el Hospital del Carmen, que, a ver, uno es el que usan ahora actualmente y yo no lo usé. Cuando roté por el Carmen no nos hacían clasificar las neumonías de esa manera, nos hacían usar el otro, que ya les voy a mostrar. El primer score de riesgo es el de PSI o FINE, que es el que usan los británicos, y este lo que hace es evaluar la mortalidad a 30 días del episodio de la ANAC. O sea, qué posibilidad tiene este paciente de morirse en el siguiente mes por esa neumonía. Utiliza distintos factores de riesgo demográficos, parámetros de laboratorio y la placa radiológica, comorbilidades del paciente y datos del examen físico. Todo esto va sumando puntos y nos da un riesgo, un puntaje total de riesgo que nos va a decir si el paciente es de manejo ambulatorio, si es ambulatorio pero con un control estrecho, que ese paciente, que se ve medio chiquito, pero el paciente que está ahí en el segundo cuadrito abajo, que dice ambulatorio control estrecho, el criterio de si es control estrecho o no lo vamos a tener nosotros. Es un paciente que vive en Puente de Hierro, a 2 cuadras del microhospital y va a poder venir, es una cosa, pero si es un paciente que vive en La Primavera, se tiene que venir en 2 colectivos y ahí veámoslo bien, ¿sí? Tengamos eso en cuenta, ese paciente va a poder volver, si sospechamos que por una causa social, económica, no va a poder volver, lo internamos, ¿sí? Y después, ahí, a partir de 91, ya es hospitalizar, ¿sí? Entonces, con esa sumatoria de FINE, perdón, es como la definición de dónde vamos a dejar ese paciente. Y el siguiente muestra el otro score, que es el CURB 65. Cuando les pregunten, rindan clínica, si les llegan a preguntar el CURB 65, ahora se llama CURB 65-92. ¿Por qué? Le agregaron la oximetría de pulso y en el nombre no figura, pero para el Hospital del Carmen figura, así que bueno, tengan ojo con eso. Este también evalúa la mortalidad a 30 días en las neumonías y sugiere manejo ambulatorio, el caso a caso, sala general o UTI, según en qué grupo de riesgo se ubique nuestro paciente. La sigla CURB 65 significa confusión, el nitrógeno ureico en sangre, la frecuencia respiratoria, presión arterial, sanguínea y la edad. Es muy importante, yo ahí abajo le he hecho un cuadrito en rojo a uno que es CRB 65, que lo que elimina es el nitrógeno ureico en sangre. ¿Por qué? Porque ese lo podemos usar nosotros en el centro de salud, sin tener una determinación de laboratorio. Nosotros podemos con esa pequeña escala hacer una estratificación de qué riesgo tiene nuestro paciente con neumonía y decidir si lo mandamos, si lo dejamos y con qué severidad lo tenemos, o sea, qué severidad tiene el cuadro del paciente, ¿sí? Así que ese puntaje CRB 65 me parece que está bueno para nuestro ejercicio puntual, más que todas las otras los otros que hemos visto recién en el PSI o el CURB 65 propiamente. Y bueno, recuerden esto, agréguenle la oximetría de pulso, que algunas sociedades dicen que es hasta 90, pero la Sociedad Argentina de Neumonología dice que es hasta 92. Menos de 92 ya es un límite bajo, ¿sí? Siguiente. Bueno, acuérdense de esto también, que los médicos de familia somos especialistas en ver los factores
como la contención familiar, adherencia al tratamiento, el entorno económico y social, si este paciente va a tener posibilidad de volver, de ir, de comprar el antibiótico, si entiende qué tiene que hacer con, con las indicaciones que le estamos dando. Entonces siempre el score se complementa con lo que ustedes vean, ¿sí? No se queden con, bueno, pero el score me dijo que lo mande a la casa. Si ustedes ven que el paciente no va a andar bien, algo les hace sospechar, más vale prevenir y no hacer de menos, ¿sí? La siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, ¿cuál es la importancia? Que nos va a disminuir la duración de la enfermedad, disminuye el riesgo de complicaciones y la mortalidad, y la elección de nuestro antibiótico inicialmente se va a decidir en base a qué tan grave esté el paciente, porque bueno, a su vez, según la gravedad del paciente, es a dónde lo vamos a internar, la etiología más probable que sospechemos nosotros en función de la clínica sumada a la imagen y a los antecedentes del paciente, el tipo de paciente que tengamos enfrente, la prevalencia de resistencia local a los antimicrobianos, y recordemos que los esquemas son empíricos según la gravedad inicial del episodio. Para todo siempre está el esquema empírico. Después, si hay que rotar esquema, todo eso ya es un poco más del manejo de las infectólogas, los infectólogos que pueden llegar a decir, bueno, este paciente no arranca con nada, lo mandamos y ese paciente va a seguramente requerir alguna pauta especial. Siguiente. Primero puse como antimicrobianos los tratamientos para etiología viral. La influenza A y B, esto me pareció interesante porque nunca he visto que se practique. Influenza A y B son sensibles a oseltamivir y zanamivir, y los pacientes, aunque ya estén vacunados, tienen beneficio de obtener un tratamiento antiviral. Las primeras 48 horas obtienen mayor beneficio, como en otras virosis que hemos visto, por ejemplo, las virosis producidas por los virus herpes, que tienen más beneficio en el principio de la virosis. Se benefician más los pacientes ambulatorios de alto riesgo, mayores de 65, inmunocomprometidos, enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias, diabéticos, obesos, embarazadas o mujeres en el puerperio, especialmente en las 2 primeras semanas de puerperio. Y los pacientes internados recomienda siempre poner oseltamivir 75 cada 12, que es la misma dosis que se le va a dar al ambulatorio de riesgo, especialmente en épocas de circulación de virus. A mí me tocó rotar por clínica en invierno, o sea, en agosto, septiembre y octubre, creo. Y nunca vi que pusiéramos oselta, o sea, jamás en una neumonía pusimos oseltamivir. Pero bueno, la Sociedad Argentina de Neumonología, basándose en esta guía NICE, sugiere que se utilice en todos los pacientes ambulatorios de riesgo y en los pacientes internados. Siguiente. Bueno, el tratamiento antibiótico va a variar, digamos, del manejo ambulatorio y del manejo del paciente internado en sala común. No puse el manejo del paciente de terapia porque claramente no nos compete a nosotros. Dentro del tratamiento ambulatorio tenemos, si el paciente es menor de 65 o no tiene comorbilidades, se va a utilizar amoxicilina 875 a 1000 miligramos cada 12 por vía oral, y si es mayor de 65 o tiene comorbilidades, se le agrega el clavulánico sulbactam y en la misma dosificación 875 o 1000 cada 12 horas por vía oral. Y hay tratamiento alternativo para pacientes alérgicos, pero no lo voy a leer para no hacerlo tan denso, ustedes saben que está ahí. Siguiente. Y en la sala general también hay un tratamiento de elección que es ampisulva, 1,5 gramos endovenosos cada 6 horas, más menos claritromicina, 500 miligramos endovenosos cada 12 horas. ¿Por qué este es importante? Porque cuando ustedes de la guardia internen a un paciente, esa indicación la van a hacer ustedes. Así que eso es re importante. Y bueno, está el tratamiento alternativo para los pacientes que tengan alergia a betalactámicos. Siguiente. Bueno, como prevención de la neumonía, acuérdense que tenemos vacunas, ¿sí? Tenemos la vacuna para neumococo y tenemos la vacuna
para la influenza, ¿sí? La antineumococo, actualmente en nuestro país existen dos que están vigentes, la antineumococo 13 valente y la de 23 cepas, que es la de polisacáridos. La de las 13 cepas protege contra la neumonía adquirida en la comunidad y ambas protegen contra la meningitis y la bacteriemia producida por neumococos. Ahí abajo les he puesto dos links para que vayan a ver un poco más de, si les interesa más, de la vacuna. Están bastante lindas esas dos páginas, tienen muchísima información de estas vacunas. Igual sigue, pero bueno, se los dejé ahí. Siguiente. Este es el esquema secuencial de nuestro país. Bueno, en niños, no sé si lo puse, pero en niños se vacuna contra neumococo a los 2 a los 4 meses y se da un refuerzo a los 12 meses. Y en adultos tenemos este esquema. Los pacientes no vacunados, mayor o igual a 65 años, se les pone primero la 13 valente y después se pone la de polisacáridos, la neumo 23, al año. Si el paciente es inmunocomprometido, en 8 semanas lo podemos vacunar, es decir, se acorta ese tiempo de latencia entre una vacuna y la otra. Si a este paciente, que les va a pasar un montón, que primero le pusieron la de polisacáridos, la neumo 23, bueno, lo que hacemos es ponerle después la 13 y al año le ponemos la 23, ¿sí? Eso es importante. Y después cada 5 años se va a poner la 23. Porque a veces pasa que les ponen la 23 primero y queda la 13 ahí dando vueltas. Se le pone y después al año se puede poner la 23. Siguiente. Bueno, estas son las indicaciones de la vacuna del neumococo. No sé cómo están, si quieren que las leamos, las pueden leer solos, yo lo sé, pero bueno, díganme ustedes. Porque son un montón, obviamente. ¿Crees que las lea? Como quieran, si alguno las quiere leer. Yo las leo, Rom. Dale. Entonces, personas mayores de 65 años, personas entre 5 y 64 años que presenten factores de riesgo para desarrollo de enfermedad neumocóxica invasiva, por ejemplo, inmunocomprometidos, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, infección por VIH, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, leucemia, linfoma y enfermedad de Hodgkin, enfermedades neoplásicas, inmunodepresión farmacológica, trasplante de órganos, mieloma múltiple, asplenia funcional o anatómica, ahí estoy yo, anemia de células falciformes, implante coclear, ahí está, no la leo. Fístula de líquido cefalorraquídeo. Bien, o B, no inmunocomprometidos, por ejemplo, cardiopatía crónica, enfermedad pulmonar crónica, diabetes mellitus, alcoholismo, enfermedad hepática crónica y tabaquismo. Y la C, trasplante de células hematopoyéticas. Yo acá tengo escrito de la clase del Mati Leite del año pasado que a las personas con EPOC a partir de los 50 años estaría como bueno vacunarlas. Sí, sí. Por eso, viste que dice entre 5 y 64, los que tengan factores de riesgo para enfermedad neumocócica. A partir de los 50, yo en realidad siempre que tengan diagnóstico de POC, los mando a vacunar igual. No sé si, o sea, si tenés un paciente POC antes de 50, no sé si no lo vacunas. Que esté ahí entre los 5 y 64 años con factores de riesgo, se vacuna. Se vacuna, claro, por eso. Yo lo mando a vacunar cuando tengo el diagnóstico. Sí. Sí, no sé por qué tengo anotado eso. ¿Cómo? El tabaquista. Paciente tabaquista se vacuna, ¿sí? Hay que vacunar a los tabaquistas. ¿Pero con algún IPA en particular o que a cualquier tabaquista? Eso no sabes. Y en realidad lo podríamos averiguar, le podríamos preguntar al Seba Jalif o a alguno de los neumos a ver qué nos dice de IPA. Yo pregunto el viernes cuando me vayan a vacunar en el vacunatorio central, pero hasta donde tengo entendido yo, con cualquier IPA ponen la vacuna. Que esa era como una cuestión, era como muy loco porque había mucha gente que se vacunaba, tal vez fumando 5 cigarrillos por día, pero lo preguntamos bien. Dale.
David, ¿ibas a decir algo? No sé, capaz que... Sí, no, lo que me queda pensando que no está la hipertensión como causa para acordarnos, o por ahí uno suele asociar, o a mí me ha pasado que por ahí ves pacientes hipertensos y tendes a tirarle la vacuna y no es causa para Ujú, esta vacuna, pero bueno, en general los hipertensos sí tienen alguna otra comorbilidad que pueda asociarse, pero tal cual, tal igual que los cual. obesos, o la obesidad por sí misma no, pero si tienen una de las otras sí. Es lo Porque a mismo veces eso se para nos la antigripal. confunden. La Eso, antigripal eso te iba a decir. pasa igual sí está indicada en obesidad, pero no está indicada en hipertensión. Y a mí me pasó lo mismo que al David hace un tiempo, Sí, que la indicaba en hipertensos y no tiene indicación precisa, a no ser que tenga otra comorbilidad que esté indicada. tal cual. Eso iba a decir, que a veces se confunde con la indicación de la antigripal. Bueno, siguiente. Bueno, la otra, o sea, la otra vacuna que tenemos para prevenir neumonía es la vacuna antigripal, que contiene 3 cepas, 2 de tipo A, una de tipo B. Acuérdense que estas van cambiándolas anualmente y se decide con respecto a la cepa que más probabilidad de circulación tenga en esa temporada. Es de colocación anual. Ahí abajo también yo les he ido poniendo el link en la filmina, porque si les pongo todos los links juntos al final, después ustedes no saben de qué era cada link. Entonces, si quieren ir a ver algo de antigripal, se los dejé ahí, algo de antineumo, se los dejé en neumo y así. Y ya abajo de los primeros recortes les dejé los 2 links también en las notas. La siguiente. Bueno, esto es la muerte misma. Acá están las indicaciones de la vacuna de la gripe, ¿sí? Espérenme que algo está amenazando acá en mi computadora. Tenemos como brevemente el personal de salud, ¿sí? O sea, por eso todos los años deberíamos estar todos vacunados. Yo sé que a veces no sucede, pero bueno, siempre que tengan la oportunidad de aconsejar a sus propios amigos, colegas, amigas, médicos, enfermeros, porque a veces no sucede. A mí me pasó cuando roté por infecto, que la infectóloga había hecho un relevamiento y los terapistas no se vacunaban contra la gripe, imagínense. Embarazadas y puérperas, ¿sí? Acuérdense que a todas las embarazadas en cualquier edad gestacional y la puérpera, ¿por qué? Yo no sé si, piénsenlo, si quieren me dicen, si quieren no, ¿cuántos de ustedes vacunan a sus puérperas? Las mujeres que van a parir más o menos en febrero, marzo. Esa mujer hay que vacunarla contra la nueva. Generalmente vieron que en marzo, abril sale la nueva vacuna, la de cada año. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ponerle la vacuna de la gripe a esa paciente? ¿Alguna vez se les ha No me ha olvidado? pasado porque todavía no he atendido solo en esa fecha, pero bueno, voy a Ah, hacer la cuenta. ajá, mirate, ajá. La dejaste sola a la Fabi, básicamente. A la Fabi y a mí. Nos dejaste ahí. No, pero bueno, a mí se me ha pasado un montón de veces. Acuérdense de vacunar a sus puérperas. Es en cualquier edad gestacional, ¿sí? Después, niños de 6 a 24 meses de edad, eso se pone una dosis a los 6 y una a los 7 meses, idealmente. Obviamente, cuando se atrasan los esquemas, se arman de nuevo, eso lo pueden leer ahí en el link que les dejé. Y entre 2 y 64 años, igual que en neumococo, es personas que tengan factores de riesgo, ¿sí? Enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, oncohematológicos trasplantados y después los otros, ahí entran nuestros pacientes de duda que estábamos hablando recién. Los obesos con índice de masa corporal mayor a 40, diabéticos, insuficiencia renal, obviamente nosotros no vemos muchos, pero hay que vacunarlos. Retraso madurativo grave en menores de 18 años, síndromes genéticos, tratamientos crónicos con ácido acetil salicílico en menores de 18 años, convivientes de enfermos oncohematológicos y convivientes de prematuros de menos de 1.500 gramos. Y además, bueno, mayores de 65 a todos, ¿sí? Pero bueno, después si tienen como que quieren profundizar, ahí en el link está bueno porque está toda la guía técnica de la vacuna antigripal. Siguiente. Un solo clic, no hagas más. Bueno, y obviamente hablando de neumonía,
como debía ser, ¿cómo no vamos a hablar de nuestra nueva neumonía por COVID-19? Hace un clic, Vicky. Uno más, perdón. Bueno, para hablar un poquito de esto, busqué la última guía que salió de coronavirus acá en Mendoza, y la última que está vigente, porque después empezaron a salir guías técnicas, pero de cosas muy específicas. La última que salió general fue esta de octubre de 2020. Siguiente. Bueno, acuérdense de algo importante. El COVID va a producir varios tipos de cuadros respiratorios, a veces son cuadros altos, como nuestra afortunada Vicky, que tuvo una anosmia, o como nuestra desafortunada Fabi, que tuvo una neumonía, ¿sí? Entonces, cualquier infección respiratoria aguda grave, incluida neumonía clínica o radiológica, va a ser sospecha de COVID hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, ustedes que están en la guardia, cualquier neumonía clínica o radiológica es COVID hasta que se demuestre lo contrario, no se lo borren de ninguna manera. Y las neumonías intrahospitalarias, para los que estén en el piso, hasta que no se descarte, también se consideran COVID, ¿sí? Obviamente dice en el contexto de un brote institucional activo, pero también aclara que la epidemiología ya no se tiene tan en cuenta porque ya estamos en fase de transmisión comunitaria. Siguiente. No sé por qué hay una letra C ahí arriba. Bueno, esto se ve horrible, como lo había predicho. No hubo manera de que lo agrandara más sin que se pixelara. Pero bueno, básicamente la idea de esto es como el manejo de guardia de una probable neumonía por COVID. Vamos a saturar a este paciente. Si satura... porque me parece que... ¿Me puedes pasar a la siguiente, Vicky? Porque creo que se me invirtieron los... No, están bien. Ay, perdón, que se ve tan chiquitito. Espero que tengan unas computadoras muy grandes. Bueno, ¿Se se entiende mide igual? la saturación. ¿Ah? ¿Se lee bien? Va, yo lo leo bien. Se lee. Bueno, si tiene saturación menor o igual a 94, primero que nada, ¿sí o no? No, no la tiene. Los síntomas que presenta son síntomas altos, ¿sí? Yo siempre me voy hacia su izquierda y después voy leyendo hacia la derecha. Tiene rinorrea, odinofagia, anosmia, ageusia, una temperatura mayor a 37,5, diarrea, vómito, cefalea, mialgia, o sea, no tiene síntomas de enfermedad respiratoria baja, ¿sí? De la vía aérea baja. Ya eso es una buena pauta. ¿Ocultamos reales? No. Pasar a la siguiente, Vicky. Así vamos a ir y venir varias veces, perdón. No ocultamos reales, entonces ya podemos suponer que es un COVID leve. Y bueno, ahí vamos a ver el tema de los criterios sociales de aislamiento domiciliario. ¿Tiene posibilidad? No, viven 10 en una casita de 2x2. Bueno, eso sería otra cuestión, ¿sí? ¿Puede mantenerse aislado? Sí, listo, ya nos quedamos tranquilos. Volvé a subir, Vicky, perdón, que te... Después, pero si de repente este paciente tiene temperatura más de 37,5 persistente, más de 3 días, tos nueva o empeoramiento, disnea, dolor torácico, o satura menos de 94, entonces en ese caso ya vamos a pedir una imagen de tórax, porque de ahí suponemos que hay compromiso del parénquima pulmonar, ¿sí? Pedimos la imagen de tórax. ¿Qué vamos a pedir? Va a ser en función de la frecuencia respiratoria y si hay rales crepitantes. Una frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto y o rales crepitantes que no estén presentes nos permite mandarnos por el lado de la radiografía. Pero si de golpe estos signos están presentes, nos vamos por el lado de la tomografía de tórax, ¿sí? Pasa a la siguiente y ya no nos volvemos, te lo prometo. Bien, si hacemos una placa que presenta un infiltrado claro, podemos definir que es una neumonía, ¿sí? Pero también nos puede dar no concluyente. En ese caso, podemos ir y hacer la TAC, o sea que haríamos los dos pasitos, la radiografía y la TAC. En función de si hay disponibilidad o no de la tomografía, eso no lo vamos como a profundizar mucho para no confundirnos, pero partiendo del cuadrito que dice neumonía, vamos a ver los criterios clínicos e imagenológicos de gravedad para definir si es un COVID moderado o un COVID severo o crítico, ¿sí? Esa parte ya como que no sería muy de nuestro manejo, ¿sí?
porque, digamos, definir si es moderado o no, están los criterios, están todos en la guía, son muchísimos los criterios, los he puesto a continuación, pero la verdad que es muy profundo para mí, para esta clase. Pero bueno, es esto, definir el paciente, qué paciente se me presenta en la guardia, me parece que es lo más importante, o en el CAPS, tiene más síntomas altos o más gastrointestinales, es poco probable que tenga una neumonía. Viene con síntomas respiratorios bajos, bueno, hagámosle la placa. La placa no me impresiona nada, no nos quedemos con eso, hagámosle la tomografía, ¿sí? Y si ya lo vemos en mal estado, saltémonos la placa y vamos a la tomografía directamente, ¿sí? Obviamente dentro de la internación ya se realiza laboratorio para evaluar si hay como otros criterios para ver a dónde lo internamos. Pero bueno, me parece que hasta ahí, si lo quieren profundizar, está en la guía. La siguiente. Bueno, y esto se los puse por... ahora me estoy dando cuenta que hay una diapo que seguro la he puesto para saltar, pero les quería hablar un poquito de la lesión por COVID, lo que vamos a ver en la placa. Hay distintos tipos de patrones radiológicos que ustedes se pueden encontrar con los distintos agentes etiológicos. Puede ser un compromiso lobar, que es el típico compromiso segmentario, que tiene el broncograma aéreo, que le podemos ver el límite en la cisura. Después tenemos las bronconeumonías, que van desde arriba hacia afuera, que suelen ser más asimétricas. Y después el patrón intersticial, que es difuso, bilateral. En el COVID no se encuentra un patrón único, ¿sí? Existen 5 patrones que produce COVID, que por eso les puse esta imagen que me la pasó mi amiga de diagnóstico, porque le dije, bueno, contame un poco de COVID, ¿qué es lo que ustedes más están viendo ahí en el Carmen? Me dice, de todo, o sea, no te encontrás un único patrón. Te basás en todo, en la clínica, en el laboratorio y en la imagen, porque no hay un único patrón, ¿sí? Da tanto opacidades focales como opacidades focales muy leves, como un aumento difuso de la densidad, patrones intersticiales difusos, patrones alvéolo intersticiales, focales, difusos. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que, si bien yo no he visto COVID en la guardia, no se queden por ahí con la idea de que todas las lesiones que produce COVID, o sea, todas las imágenes de COVID son difusas o intersticiales, ¿sí? Confiemos también en todo el resto, en la clínica y en el laboratorio, como para armar un diagnóstico. No vean una neumonía focalizada al hogar y digan, no, eso no debe ser COVID, y se descuiden más que nada para que no se vayan a contagiar de nada. Pero bueno, esa imagen me pareció que estaba re bonita, como para que nos quede la idea de que el COVID da varios tipos de lesiones. Y la siguiente, la vacunación contra el COVID-19. Hay un montón de vacunas, se están colocando en distintas partes del mundo distintos tipos de vacunas. En nuestro país, en este momento se está colocando la Sputnik 5, se colocan 2 dosis. La pauta de vacunación, que por lo menos la que me hicieron a mí, es una dosis y a los 20 días la siguiente. No encontré algo que esté así reglamentado, porque leí las guías y es como que no dice cuánto tiempo tiene que pasar entre la primera y la segunda dosis. En todos lados no dice lo mismo. Pero ahí les dejé algo de la vacuna de COVID, de la SADI y del Ministerio de Salud de la Argentina, por si quieren leer un poco también acerca de la composición y todo eso, y de las diferencias entre las distintas vacunas que hay en este momento en el mundo en curso. Siguiente. Y terminamos. No sé si fueron 30 minutos o menos, pero bueno, muchas gracias.